Bien, nosotros ya hemos trabajado anteriormente en la Primera Guerra Mundial y dentro de la Primera Guerra Mundial ahora me gustaría destacar, ¿no? ¿Cuál fue el rol de la mujer durante la Gran Guerra? Recordemos que los estados debieron adaptar sus economías debido al desarrollo de la Primera Guerra Mundial y al no haber personal masculino que se dedicara a las tareas de agricultura, industriales, se recurre a la mujer para que supla a sus esposos en sus trabajos. Por eso, nosotros lo que quiero que veamos es si el siglo XX, ¿no? Se lo puede catalogar como la era de la mujer o el triunfo de la diferencia sexual. Recordemos que hasta ese momento la mujer básicamente se dedica a las tareas del hogar y no a una actividad laboral plena como sí lo hacen los hombres. Bien, ahora, la mujer, como dije recién, hasta el comienzo de esta primera guerra, había estado relegada a las tareas domésticas y su principal función era de acompañar a los hombres a los eventos, a los compromisos sociales, por lo cual podríamos decir que la mujer es compañía para estos hombres. Y otra de las tareas que realizaba la mujer durante este siglo XX, o al menos previo al desarrollo de la Primera Guerra Mundial, era el de cuidar a sus hijos. Según Duby, ¿no? Es durante la Primera Guerra Mundial e inmediatamente después de que finaliza, ¿no? Es que se extiende esa idea según la cual el conflicto bélico había trastocado las relaciones de sexo y esas relaciones de sexo, ¿no? Esa diferencia entre las tareas masculinas y femeninas, lo que hacen es que gracias a la Primera Guerra Mundial es que se produce esa emancipación, esa liberación de las mujeres con respecto a las tareas que realizaba anteriormente. ¿Sí? Ahora, se debe tener en cuenta que la guerra no es un fenómeno exclusivo de la clase masculina, primeramente, sino que este conflicto lo que hace básicamente es que supuso nuevas responsabilidades y esas responsabilidades a su vez trajo nuevos oficios para las mujeres. Bien, al haber tantos hombres luchando durante el conflicto bélico, ¿no? Las fábricas debieron cerrar sus puertas. Por lo tanto, ¿no? ¿Cómo iban a conseguir los insumos necesarios para, para la guerra si todos los obreros estaban en la guerra, ¿no? A ver, si yo como capitalista cierro mis puertas porque mis trabajadores están en la guerra, ¿cómo hago para producir para esos hombres que están combatiendo por nuestro país? ¿Se entiende? Bueno, además, pensemos que además de ser jefas de familia, ¿no? Fueron municioneras, es decir, proveedoras, conductoras de tranvía, e incluso en algunos casos fueron auxiliar de el ejército, estas mujeres, ya que estas sirvieron para conducir ambulancias y de esta manera transportar a los heridos. Claramente, la Primera Guerra Mundial nos demuestra de que
debió movilizar determinado conjunto de personas, movilizar no solamente a los hombres hacia los frentes de guerra, sino que la mujer también debió básicamente movilizarse a esos frentes de guerra, a pesar de que las tareas quizás no fueran las mismas, ¿no? Y claramente, teniendo en cuenta lo que sostiene Dubino, sostiene que para las mujeres la guerra básicamente constituye una experiencia de libertad y a la vez de responsabilidad, ¿sí? Ahora, esto se debe básicamente por esa valorización del trabajo al servicio de la patria. Además, trajo la apertura de nuevas oportunidades profesionales. Recordemos que uno de los motivos de esta Primera Guerra Mundial ¿no? Fue el nacionalismo. Si bien tenemos esa política imperialista, expansionista de las potencias, recordemos que la guerra tiene un carácter nacionalista. Por lo cual, estas oportunidades son producto principalmente por el placer de la mujer y descubre a la vez que el manejo de herramientas y nuevas técnicas desconocidas hasta el momento. La mujer comienza poco a poco a desarrollar una actividad, ¿no?, que le va dando experiencia en este transitar de la Primera Guerra Mundial. Además, no tenía experiencia en el tratamiento de determinadas maquinarias, determinadas herramientas de trabajo, ni siquiera en la utilización de determinadas herramientas para uso agropecuario. Pero la Primera Guerra Mundial forjó, ¿no? Y de alguna manera, forzosamente, debió aprender el oficio que realizaba su esposo. Ahora, lo que debe quedar claro, al menos para mí, lo que quiero dejarles claro, ¿no?, es que la guerra elimina esa barrera existente que separaba el trabajo masculino y el femenino. Recordemos que se cree, y aún hoy mucha gente se cree que existe un trabajo para hombres y un trabajo para mujeres, pero la verdad no es así. Yo creo que los trabajos deben dejar de ser sexualizados y pensar de que tanto las mujeres como los hombres podemos realizar las mismas tareas. ¿Sí? Ahora, con esa separación, ¿no?, o esa sexualización de los puestos de trabajo, lo único que se producía es que se cerraban las puertas o las oportunidades profesionales a esas mujeres y se les prohibía acceder a determinadas profesiones. Son estas mujeres, ¿no?, trabajadoras, que toman conciencia de sus capacidades y comienzan a evaluar su independencia económica, el trabajo de la guerra, todo en la fábrica armamentística. A ver, si bien la mujer sale a trabajar, ¿no?, de forma forzosa, debido a que sus esposos están combatiendo en la guerra, esta guerra favorece a esa independencia, porque la mujer ve, ¿no?, que no debe ser dependiente de los ingresos de su esposo, sino que ella misma puede ser, a través del trabajo, independiente económicamente. Recordemos que también, ¿no?, si bien estas mujeres reciben un salario en esa fábrica armamentística,
su salario es diferente al que recibían los hombres. Ellas perciben un salario menor al respecto, al respecto al salario que percibe o percibía su esposo mientras trabajaba en la fábrica. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, una conductora de los servicios auxiliares del ejército obtenía un salario, por ejemplo, de 5 libras a la semana, mientras que un hombre que realiza las mismas tareas, ¿no? Que conduce una ambulancia para trasladar heridos, el salario que percibe es de 10 libras. Ahí vemos la diferencia en el salario existente. Diferencia en el salario, debemos tener presente que todavía persiste hasta el día de hoy. Y no es justo de que una mujer que hace la misma tarea que el hombre perciba un salario menor con respecto a los hombres. Si bien se ha avanzado mucho en materia de derechos, todavía queda un poquito más en avanzar y el salario es uno de esos temas que todavía se debe seguir tocando y luchando para que las personas, ya sean hombres o mujeres, perciban el mismo sueldo, ¿no? Por la misma tarea que realizan. Ahora, este fenómeno de inserción laboral no es exclusivo de las mujeres de las clases medias y bajas, sino que también existen mujeres de la clase alta, ¿no? Que debieron abandonar de forma parcial algunas de las actividades que realizaban, esas actividades de caridad u ocio que realizaban, y comenzar a trabajar para la guerra. Y no lo ven como algo, y no ven ese trabajo como algo, ¿cómo decirlo? Como un castigo o como algo forzoso, no, sino que por el bien de la patria, por el bien de la nación, apostamos y salimos a aportar determinado grano de arena o aportar nuestra ayuda a esos combatientes que están en los frentes de batalla. Con su participación no solo busca ayudar a los combatientes del país, sino que el nacionalismo, como acabo de decir, juega un papel importante al respecto, debido a que existía un apego a defender la nación y su forma de ayudar era mediante el trabajo. Esto fue lo que yo acabo de explicar. Por ejemplo, en Francia, 70.000 mujeres eran voluntarias, las cuales estas se dedican, o se dedicaban básicamente, a conducir ambulancias, las más jóvenes, mientras que las adultas se afilian a la Cruz Roja, ¿no? U otras sociedades de socorro, ¿no? Y lo hacen con la intención de ayudar a sus hijos, a los esposos y a todo aquel que requiera su ayuda debido a que está luchando por el honor del país. ¿Sí? Ahora, a partir de la Primera Guerra Mundial, ante las consecuencias del valor social que las mujeres fueron desempeñando, el movimiento feminista comienza a movilizarse y el principal objetivo era la obtención de algunos derechos, los cuales ellos consideran que son derechos principales y fundamentales para ellas. Y aquí claramente encontramos el derecho al voto, ¿no? El acceso a la educación, una educación de calidad, que sea igual o similar a la que reciben los hombres, una capacitación profesional, ¿no? Y se requiere y se necesita una apertura
de nuevos horizontes, básicamente laborales. Esos horizontes laborales favorecen, de alguna manera, a que las condiciones laborales sean las mismas, tanto para hombres como para mujeres. Ahora, si nosotros miramos un poquito los carteles que aparecen en Internet sobre la Primera Guerra Mundial, podemos ver carteles referidos al rol de la mujer y las nuevas funciones que éstas comienzan a desarrollar en el conflicto bélico. Acá tenemos un cartel de la Cruz Roja de 1918. En el cartel vemos a una mujer, la cual es una enfermera. En sus brazos está sosteniendo a un herido. Y claramente ese cartel, ¿no?, está haciendo referencia a la Piedad de Miguel Ángel. La Piedad es la obra que nos muestra a la Virgen María, sosteniendo sus brazos a Jesús luego de haber sido crucificado y luego de que es bajado de la cruz. Ahora, lo que debe quedar en claro es que con el cartel lo que nos quieren mostrar es que en el contexto de la Primera Guerra Mundial, la Cruz Roja es la personificación o la simbología de una madre protectora, ¿no? Y en este caso, la Cruz Roja es la madre y los soldados son los hijos. ¿Bien? Acá tenemos otro cartel que hace referencia a la República Francesa. Este cartel pertenece al ejército francés y lo que vemos aquí es la personificación básicamente de la República. En el cartel podemos apreciar las funciones que se les exigen a las mujeres francesas con respecto, en ausencia de sus maridos. Acá vemos a una mujer labrando la tierra, o sea que está practicando o realizando tareas de la agricultura. Del otro lado, ¿no?, a su derecha o a la izquierda, tenemos una mujer con una máquina, otra de las tareas que realiza, ya que no solamente se dedica a labrar la tierra algunas mujeres, sino que otras se fueron a trabajar en las fábricas, las cuales se habían cerrado, y abrieron gracias a que se sustituye la mano de obra masculina por la femenina. Y en el centro, también la imagen nos muestra de que si bien estas mujeres debían hacer o debían trabajar en la agricultura o en las fábricas, también debían seguir realizando sus actividades domésticas, que era el cuidado básicamente de sus hijos. Bien, y acá en la misma imagen, que no me acordaba, bueno, acá vemos, ¿no?, la mujer a la izquierda se ve atendiendo una máquina en una fábrica, a la derecha se está encargando de las tareas agrícolas, y la del centro atiende a sus hijos, ¿no? Es a partir de ahora que vemos a la mujer con un papel más protagónico, ya que comienza a ocupar aquellos lugares de trabajo que eran de sus maridos y estos habían dejado. Bien. Y esto fue lo que hablamos hace un ratito, que la mujer, ¿no?, supuso o comienza a generar un cambio social este papel de la mujer. La Primera Guerra Mundial supuso un momento importante en el proceso de emancipación de la mujer.
el movimiento feminista comienza a movilizarse con el objetivo de luchar por la obtención de algunos derechos considerados principales, y ahí, como ya dijimos, el derecho al voto, el acceso a la educación de calidad, la capacitación profesional y la apertura a los nuevos horizontes laborales. Bien, ahora vamos a dejar acá lo que es el rol de la mujer, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial. Vamos a trabajar las consecuencias de la guerra y vamos a centrarnos básicamente en el armisticio y en el establecimiento de la paz, para lo cual más adelante trabajaremos lo que es el Tratado de Versalles y cómo ese Tratado de Versalles, al finalizar la Primera Guerra Mundial, cambió radicalmente el mundo y la historia de los tratados internacionales debido a las características que este tendrá durante este periodo.